Listo, entonces, para todos, son las 12:05. Bienvenidos todos a este espacio. Espero que se encuentren muy bien. Y es que el día de hoy vamos a realizar entonces la segunda parte de Bolívar para entender cómo llegamos a las campañas libertadoras. Entender cómo es un hombre que piensa primero en libertad y luego se va transformando en dictador. ¿Por qué? ¿Qué pasará entonces en este espacio? Lo vamos a ver entonces a continuación en este álbum de fotos. Lo vamos a revisar entonces qué sucede el día de hoy. Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Y vamos entonces iniciando, damas y caballeros, a este espacio. El título del día de hoy, damas y caballeros, esto que se llama Simón Bolívar, dictador o libertador. Ay, suena, Dios mío, ¿qué será lo que sucede en este espacio? ¿Qué hará Simón Bolívar? ¿Será que será el dictador? ¿Será que es el libertador? Lo vamos a ver aquí a continuación. Cuéntamelo todo entonces en este espacio. Listo. Tengo un usuario que se está registrando como Maritza Parra, ¿vale? Para que le echemos una revisión a ver quién será. Muy bien, entonces, cuéntamelo todo. Ya. Sí, mister, no te preocupes. Ah, Gracias. listo, muy bien, entonces vamos a continuar entonces en este espacio. Cuéntamelo todo, levanta el dedo, escríbeme en el chat, dime si ya lo tienes más que listo. Entonces, esto que se llama Simón Bolívar, dictador o libertador, ¿qué será? ¿Qué será? Porque en la escuela siempre nos están manifestando que es el libertador, pero aquí estamos humanizando a los personajes históricos. Un saludo para Juan Manuel Maecha, que está entonces con nosotros. Cuéntamelo todo, si ya lo tienes entonces en este espacio. Sí, cuéntamelo todo. ¿Preparados? ¿Cómo les fue con el link? ¿Bien o no? ¿Cómo les fue entonces con el link? Con el del tiempo. ¿Sí vieron la ruta o no? Muy fácil. Sí, mister. Perfecto, excelente. Entonces, en la medida en que lleguemos a un espacio, vamos a colocar puntos de participación en donde vamos a solicitar que se encienda la cámara para poder revisar la toma de notas que realizaron frente a este proceso y complementar entonces la sesión. ¿Listo? Cuéntamelo todo entonces y ya lo tenemos entonces en este espacio. Muy bien, suena entonces. Perfecto, damas y caballeros. El pajarillo recio, nada más ni nada menos que casi que el himno de Venezuela. Entonces, en este espacio, no se preocupe, Juan José, a usted hoy le tocó, a mí me correspondió a la sesión pasada. Muy bien, entonces, Simón Bolívar, dictador o libertador. Bienvenidos a este espacio de ciencias sociales y no se preocupe, Felipe, simplemente comparte, no hay problema. Entonces, bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a revisar entonces a un hombre que estaba poseído por la posibilidad de transformar al mundo, porque si su vida realmente en la infancia no fue la mejor, es la hora de recomponer no su vida, sino la de los demás. Es allí, recordemos las palabras que él da en Roma frente a su maestro, a Simón Rodríguez, donde él jura que va a liberar a toda Hispanoamérica del yugo español. Recordemos que él en 1807 realiza el viaje desde Roma para directamente en Manchester, en Charleston, y va a revisar entonces qué es lo que sucede mucho más adentro, en Londres, y va a revisar cerca a Londres, en Liverpool, cuáles son las entidades que existen, cómo se está administrando. Hola Tomás, ¿cómo estás? Y recordemos que luego Simón Bolívar toma un viaje desde el puerto de Liverpool y se va hasta New York. Y en New York se da un recorrido por las 13 colonias que llevan ya van a cumplir 30 años de independencia y cómo poco a poco se van arreglando. En 1808, Simón Bolívar decide regresar y es un hombre que está poseído por los sueños, está poseído porque entiende que la literatura le ha mostrado que imaginar es un arte, pero además la historia le ha enseñado que no solamente es imaginar, sino llevar a cabo los proyectos. Es allí en donde vamos a encontrar a un Simón Bolívar que va a llegar al puerto de La Guaira, que ya vamos a mirar dónde queda. Vamos a revisar entonces qué es lo que sucede en Venezuela. Vamos a revisar cómo se llega a Colombia, por qué se piensa en Colombia, por qué Colombia es tan importante, porque Colombia, lastimosamente, en la Gran Granada, y lo vamos a ver mucho más antecitos con Colombia o la Gran Colombia, vamos a observar por qué Colombia es la gallinita de los huevos de oro. Entonces vamos a observar por qué es importante para Simón Bolívar tener en cuenta Colombia y por qué estratégicamente es importante tener de igual manera a Ecuador por el puerto de Guayaquil. Pero vamos a revisar entonces en este espacio, nada más ni nada menos, ya creo que estamos completos, perfecto. Vamos adelantándonos con esta primera parte que dice, más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. Dios mío, porque es que para Simón Bolívar, ojo, porque por eso inicio con este título, quiero ser claro a las personas que acaban de llegar,
El título que vamos a sostener en esta sesión muy corta se llama Simón Bolívar, dictador o libertador. Y ojo porque no es fácil liberar, o sea, puede ser fácil gritar y decir te vas, pero es mucho más complejo construir sobre unas costumbres que están establecidas. Entonces, estos elementos nos van a mostrar a un Simón Bolívar que va a tener dificultades y en el camino va a ir cambiando de opinión. Porque liberar para qué es la primera pregunta que se tiene. Es como cuando los chicos se escapan de la casa, salen corriendo, perfecto, listo, soy libre. ¿Y ahora qué voy a hacer de mí mismo? ¿En dónde voy a comer? ¿En dónde voy a construir? Y esos es los grandes dilemas que va a sostener Simón Bolívar. ¿Cómo organizar directamente una nación después de la libertad? Y ahora vamos a tener un problema muy grande que hoy lo vamos a ver con esto que se va a llamar los caudillos, porque los caudillos son básicamente aquellos que realmente tienen el poder. Y vamos a revisar cómo unas naciones, tanto en Venezuela, en Colombia y en Ecuador, que uno pensaría que se quedaron en el siglo XIX, están hoy en el siglo XXI, que podríamos tal cual revisarlo en departamentos como el Bichada, como el Arauca, y vamos a revisar entonces esta exploración, las dificultades que tiene Simón Bolívar y realmente por qué. ¿Será que es un dictador realmente o será que es un libertador? ¿Será que yo libero siempre frente a algún interés? No siendo más, vamos a iniciar entonces. Ya tenemos creo que el afuero. Claro que sí, a eso voy. Hola Esteban, ¿cómo estás? Y es que para Simón Bolívar, ojo con esta frase, más cuesta mantener el equilibrio de la libertad que soportar el peso de la tiranía. Quiero ser claro con eso. Y lo dice nada más ni nada menos que el señor Simón Bolívar. Quiero ser claro en eso. ¿Será que es dictador? ¿Será que es el libertador? ¿Será que es una mezcla de los dos? Cuando ustedes analizan la historiografía europea van a encontrar a un Simón Bolívar que es un dictador, pero cuando ustedes lo ven en Venezuela, cuando lo ven en Argentina, en Bolivia, lo van a ver siempre como el gran libertador. El día de hoy vamos a iniciar entonces las campañas por Venezuela y por Colombia. La próxima sesión tenemos entonces trabajo con invitados desde Ecuador y desde Perú para revisar entonces cómo llega a Bolivia para cerrar. Y vamos a revisar en qué momento se va a encontrar con San Martín y por qué con San Martín va a haber una pelea entre si nos vamos a convertir en monarcas o si vamos a liberar y para qué. Entonces, ojo porque hay que tener mucho cuidado en este espacio y esto va a salir en la prueba de acreditación. Entonces, no sé nomás, el objetivo en este espacio, vislumbrar, comprender, ¿Simón Bolívar es dictador o es libertador? ¿Qué será en este espacio? Y es que para eso vamos a comprender el proceso de liberación militar y proyecto, tanto militar y político, de Bolívar para el espacio territorial del Virreinato de la Nueva Granada y el Perú. Es que hay que entender que él piensa primero militarmente y luego piensa políticamente a la hora de hacer las cosas, pero nos está mostrando una historia que él es primero el hombre político y luego el militar. Mientras que con San Martín vamos a encontrar una cosa diferente, que él solamente se dedica es a ser militar, no político. Entonces vamos a encontrar unas diferencias fuertes a un Bolívar que va a tener unas confusiones, a un Bolívar que termina diciendo que realmente liberar para qué y cómo liberar. Ese es el problema que vamos a ver acá. Porque observamos la sesión pasada como a un Simón Bolívar tiene muchos vacíos y esos vacíos psicológicos los va a proyectar a la hora de enfrentarse a los españoles. O sea, eso no es gratuito, lo vamos a observar acá. Cuéntamelo todo entonces en este espacio, siendo en este momento las 12:13. Si ya tenemos más que listo, entonces el título, si ya tenemos el objetivo, cuéntamelo todo si ya lo tenemos más que listo. Esteban, hombre, ¿cómo vamos? ¿Ya lo tenemos o no? ¿Qué hubo, Bien, Juancho? mister, sí. Perfecto, hombre, no hay ningún problema por aquí. Angeli, querida, ¿cómo estás? ¿Ya lo tienes? Cuéntamelo todo. ¿Tienes el objetivo listo? ¿Listo? Mi Dios mío, Angeli, no te demores. ¿Listo? Hola, Amalia, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Cuéntamelo si ya lo tienes más que listo. Muy bien, entonces. Entonces, cuéntamelo todo. ¿Ya lo tenemos o no? Me faltan algunas personas que no me confirman. Mario, ¿cómo vamos? ¿Ya lo tenemos? Cuéntamelo todo. ¿Listo? Con calma, no se preocupen. Ah, no se preocupen. Por aquí me están diciendo, no, mister, estamos estresados. No, con calma, les va a ir muy bien, todo está bien. Vamos a colocar más música venezolana entonces en este espacio para seguir amenizando. ¿Listo? El inicio de la tarde. ¿Listo? Aquí tenemos. Cuéntamelo todo. Entonces, si ya has escuchado Joropo. Y aquí vamos a iniciar entonces en este espacio. Cuéntamelo todo. ¿Listo? Ok, le vamos a dar entonces aquí de una vez
clic en este espacio. ¿Listo? Cuéntamelo todo. Entonces, la agenda que vamos a tener el día de hoy es la siguiente. Vamos a parar entonces en el Cabildo de Caracas, entre Bolívar y Miranda. A nosotros siempre nos muestran a estos dos como si fuesen amigos, pero al final terminaron siendo enemigos. Vamos a revisar directamente en qué momento Bolívar es el que manda, en qué momento ya cambia con Miranda y en qué momento se distorsiona este proceso. Luego vamos a revisar directamente de Curazao, Cartagena, Jamaica y luego Haití, reflexiones políticas hacia América. No, estamos simplemente contando, Mayra, no te preocupes. Luego de eso vamos a entrar entonces el Libertador, los Llanos y la Revolución para revisar directamente la ruta libertadora, luchas, amor y muerte. Quiero ser claro que esta va a ser una triada que constantemente va a tener Simón Bolívar por una cosa muy sencilla, y es que para él el amor está involucrado con la lucha, pero quiero ser claro que el amor para él tiene un significado totalmente diferente. Entonces no lo vayamos a olvidar, porque es que yo veo que a algunos como que se les pasa que Simón Bolívar es simplemente el héroe y aquí lo estamos desmitificando, lo estamos convirtiendo en un hombre que también siente, pero que lastimosamente tiene otro interés. Listo, entonces vamos a continuar entonces en este espacio. Espero haber sido muy claro con las advertencias. No voy a colocar aquí un Simón Bolívar, wow, el grande. No. Lo vamos a humanizar entonces en este espacio. ¿Listo? Entonces, iniciemos entonces en este espacio. Ya algunos me dijeron, mister, espera un momentico. Listo, arrancamos. Con música llanera, arrancamos aquí con una postal de La Guaira, Venezuela. Cuéntamelo todo. Cabildo de Caracas, abril 19 de 1810. Cuéntamelo todo si ya estamos entonces en este espacio, porque vamos a dar un recorrido por Venezuela, por la hermana República Venezolana. Muchos creen que somos diferentes y en realidad, cuando usted va al llano se va a dar cuenta que compartimos un lenguaje, una idiosincrasia, una manera de hacer las cosas. Se toca el cuatro, la bandola y siempre está del pa, 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 pa. Cuéntamelo todo si ya lo tenemos. Entonces, a son de joropo, son las 12:17. Cae la tarde, inicia, Dios mío, hoy, julio 31. Nos vemos hasta agosto, ¿no? Así que hagámosle con toda. Listo, aprovechemos el tiempo, cuéntamelo todo. Listo, ya lo tenemos. Diga, sí, mister, ya lo tengo más que listo. ¿Listo? Listo, camaritas, listo, camaritos, cuéntamelo todo. Entonces, si ya lo tenemos, porque arrancamos por Venezuela y pam, 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 pam. Cuéntamelo todo si ya lo tenemos. Entonces, suelte la sonrisa, no se estrese. ¿Ah? ¿Qué es Venezuela? Lo vamos a ver entonces en este espacio. La del norte, la del sur. ¿Listo? ¿Qué? Ya lo tenemos. ¿Qué, Diego? Ya está. ¿Listo? Cuéntamelo todo si ya lo tenemos. Entonces, muy bien, dale clic. Me dicen en este espacio. Dale. ¿Ah? ¿Cómo así? Ay, qué bueno. Diego, pero tienen que darnos un saludo, por Dios. ¿Listo, Angeli? Qué bueno, que viva el Casanare, el grande Casanare. Muy bien, un saludo para la gente de Casanare. Y por acá me están diciendo que cuál era el título. Simón Bolívar, dictador o libertador. ¿Qué será? Porque es que sin el llano no habría libertad en nuestra América Latina, de las pampas argentinas o del sur de Venezuela. Muy bien, vamos a darle entonces, sin más preámbulos. Hágale. Y es que aquí tenemos, iniciamos con esto que se llama el Camino Venezolano. Y es que el Camino Venezolano va a iniciar el 19 de abril de 1810. Y en pleno jueves, sí señores, en pleno jueves santo, se va a romper directamente la tradición católica porque se va a crear el Cabildo Abierto. Llegan las noticias desde España, donde nos está solicitando la Junta Suprema de Sevilla que juremos fidelidad directamente a Fernando VII, pero los criollos ven la oportunidad de empezar a construir una nación propia. Recordemos que para 1810 ya están bastante enterados los criollos de lo que pasó en Chuquisaca, de lo que sucedió en Quito, Ecuador, y cómo es la oportunidad de crear una Caracas que sea independiente, una capitanía que realmente sea la que mande, porque aquí estamos cansados de hacerle caso directamente a el dominio español. Y es ahí en donde los venezolanos arrancan su proceso de poner esquitar, tumbando, retirando del cargo al capitán general en Parán. Y le dicen, vale, camarada, que te vaya muy bien, te vas para el puerto de La Guaira y derechito directamente para Cádiz. Pero ojo, porque hay una cosa muy especial en la historia venezolana, y es que aquí los criollos no toman solo el poder.
los criollos se van a ir al ayuntamiento. Y es que en el ayuntamiento de Caracas, wow, tremendo joropo, vamos a encontrar nosotros nada más ni nada menos que los militares van a participar. Mister, ¿cómo así que los militares van a participar? Sí, los militares van a ser los que expulsan a los funcionarios españoles. Entonces aquí hay una alianza entre los militares y los criollos. Y vamos a encontrar que es el Ayuntamiento de Caracas el que hace la convocatoria de la Constituyente de 1811. Entonces, ojo con esto. En Bogotá hay alianzas, sí, pero el poder militar no es tan fuerte. En Quito hay alianzas, pero no es tan fuerte. En Buenos Aires lo observamos, se declara el cabildo abierto y a los militares se les expulsa de Buenos Aires para mandarlos a Montevideo, a Asunción y al Alto Perú, que es el actual Bolivia. Recordemos que en Chuquisaca los militares salen a enviar las órdenes. En Venezuela no. En Venezuela se quedan y se quedan precisamente para expulsar a los españoles y garantizar un orden en Caracas. Quiero ser claro en eso. Listo. Preguntas, inquietudes. Entonces, hasta el momento, porque arranca aquí con el bajo y suena la bandola. Aquí, en este capítulo dedicado a Venezuela. Simón Bolívar, ¿preparados? Listo, cuéntamelo todo entonces, si ya lo tenemos. Cuéntamelo todo porque suena el 4. Entonces, a esta hora. Y vamos a continuar entonces revisando a Venezuela, porque ellos recogen a los militares, pero para que se queden. ¿Listo? Aquí nos están ya empezando a dar las críticas frente a Venezuela. Miremos el pasado venezolano que es grande, la hermana República Bolivariana que volverá a sus días de oro, porque no hay país que dure más de 100 años en crisis, ni cuerpos que lo resistan. Muy bien, dale clic, que me dicen entonces a esta hora. Y es que estamos llegando a reconocer a Venezuela. Uy, mister, una pausa, me duele la muñeca, me dicen por acá. ¿Ah? Profe, no, no es un momento, por favor. Claro que sí, lo vamos a volver entonces. Aquí lo Devuelve un tenemos. momento. Claro que sí. Cuéntamelo todo entonces, ya lo tenemos. Y pam, 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 pam. Suena directamente la música, porque es que el motor de Venezuela no está solamente en el norte, se encuentra en el sur. Y vamos a encontrar toda la reserva alimenticia Ya, que le da el profe, sur. no sé si Santiago. Listo, no, espera a Santiago que me confirme y le vamos a dar clic para entender entonces este mapa histórico. Les quiero pedir disculpas porque, claro, en los repositorios y las hemerotecas venezolanas pues no tienen la misma calidad digital que otros escenarios. Pero aquí les traigo pues una imagen de este espacio, porque que viva Venezuela, nos dice por acá Juan David Rincón Díaz. Muy bien, cuéntamelo todo si ya lo tenemos. Con música llanera, llegamos al sol sobre nuestras cabezas, el calor del llano, aquí en este espacio. Vamos a darle clic, cuéntamelo todo. Santiago, ¿me confirma? Cuéntamelo todo aquí con este pajarillo recio. Perfecto. Y es que, chicos, vamos a reconocer entonces a Venezuela en este espacio. ¿Qué vamos a reconocer? ¿Cuáles son entonces esos estados que se encontraban en 1810? Quiero ser claro con mi fuente de información. Mira, mapa político de la revolución de 1810. Esto lo saqué de la Biblioteca Nacional de Venezuela, con sede en Caracas. Vamos a tener entonces una división de Venezuela. ¿Ya lo tienen? Por provincias. Entonces, vamos a tener entonces la provincia de Caracas. Recordemos que Caracas actualmente se encuentra acá. Claro, hombre. Esteban, lo escuchamos. Cuéntanoslo todo. Mister, una pregunta que no es tanto del tema de Venezuela como tal, sino que acabo de ver el mapa. Sí. Y es que, ¿por qué no se expulsaron a los franceses también de Hispanoamérica? Hay una diferencia en cómo colonizan los franceses a cómo lo hacen los españoles, ¿no? Y el ejemplo lo dieron con Canadá. Y también se va a revisar en este espacio con la Guyana. Y es que la Guyana es invadida después. Si usted observa la historiografía, los franceses llegan directamente hacia el año de 1860, 1867, si no estoy mal. Llegan a realizar el proceso de colonización. Pero quiero ser claro que los franceses colonizan de una manera diferente al español. El español llega, explota, expropia y se lo lleva. El francés llega a realizar una colonización, como lo realizó directamente en el Canadá. Entonces, hay que revisar esas diferencias que las van a tener en cuenta. Listo, hombre, le agradezco. Entonces, vamos a encontrar en este espacio, damas y caballeros, entonces la provincia de Caracas, la provincia de Cumará,
la provincia de la Guyana. Ojo, porque esta es una pelea que actualmente en estos momentos Venezuela la está llevando a cabo. Y es que, no, esperemos aquí este espacio, la franja de la cámara, perfecto. Si ustedes observan, Venezuela era mucho más grande. Venezuela no simplemente llegaba, esta es la desembocadura del río Orinoco, no llegaba simplemente acá. Mister, ¿dónde es la desembocadura del río Orinoco? Ya se la va a mostrar. Entonces, esta es la desembocadura del río Orinoco. Aquí. Espera. Sí, porque aquí estoy, Aquí estoy viene siendo entonces Puerto Carreño, Río Orinoco, Apure, Estado de Amazonas, Estado de Simón Bolívar, Ciudad Bolívar, perfecto, y aquí sale. Aquí se acabaría entonces en este espacio de Venezuela. Bueno, viene un poquito más abajito, pero caiga en cuenta toda esta pérdida de territorio que tenemos en este espacio. Listo, el chat se mueve, cuéntamelo todo. Mister, ¿cómo Canadá quedó en manos de Rusia y después Rusia vendió a Canadá a Estados Unidos? Pero caiga en cuenta que eso lo tiene la culpa directamente, es la integración de Rusia que van a realizar en 1925 con los pueblos siberianos. Quiero ser claro en ese espacio. ¿Listo? Pero después lo revisamos, historia de Rusia, que lo vamos a ver ya directamente para noviembre. Entonces, ojo porque vea, el río Orinoco termina acá, este es el estado de Bolívar, pero observe que la Guyana en este espacio, cuéntemelo todo. Ay, chicos, listo, Juan. Entonces, vamos a revisar entonces nosotros en este espacio que la Guyana era un territorio venezolano y por eso están en disputa. Pero vamos a seguir entonces. Aquí vamos a tener entonces el estado de Barinas. Espérate, lo muevo. El estado, claro que es que aquí hace falta Barcelona. Aquí está la provincia de Margarita. Aquí quedan las Islas Margarita cuando ustedes vayan. Y aquí vamos, aquí lo vamos a tener de la provincia. Cuéntamelo todo. Veo el chat que se convulsiona. Listo. Mister, ¿por qué en Canadá hablan francés e inglés y no solo inglés? Porque sostuvieron las dos colonizaciones. Estuvieron la colonización francesa y la colonización inglesa. No se le va a olvidar que ellos tuvieron un gran conflicto. ¿Listo? Muy bien, entonces aquí en este espacio vamos a sostener entonces la provincia de Maracay y aquí vamos a sostener. Entonces voy a ir desde occidente a oriente. Provincia de Maracay, provincia de Barinas, provincia de Caracas, provincia de Margarita. Me hace falta la de Barcelona que no la estoy encontrando acá. Ya, es que está aquí escondida. Provincia de Barcelona. Y aquí lo tengo entonces, la provincia de Cumaná y la última que es la provincia de La Guyana. Preguntas, inquietudes. Entonces, ¿ya tenemos esto claro? ¿De dónde viene entonces? ¿Preguntas en el chat? No, listo. Entonces, vamos a continuar entonces en este espacio después de dar la vuelta por Venezuela y ya sigue directamente la música llanera siendo las 12:27. Y es que ya tenemos un panorama de cuál era el escenario en el cual se encontraba dividida la capitanía de Venezuela. Y es que cuando se proclama la independencia en Caracas, el ayuntamiento realiza la convocatoria a una constituyente, pero esa constituyente lo van a hacer es diluirse, significa que no va a pasar de la noche a la mañana, ya lo vamos a ver acá. Y es que el ayuntamiento de Caracas, de la capitanía de Caracas, lo que va a realizar acá es citar al primer Congreso Constituyente en marzo 2 de 1811. Significa que la independencia para ellos no es de ya para allá, no, es un proceso que se construye. Y como es un proceso que se construye, mandan llamar directamente a las provincias, la provincia de Caracas, de Cumaná, de Margarita, de Barcelona, Mérida y Trujillo, ¿sí? Y aquí hace falta la de Guyana, en donde lo que hacen es reunirlos, pero en esa reunión no se va a sacar la conclusión ya de vamos a redactar una constituyente. No, va a suceder lo mismo que en las patrias bobas que observamos en Chile, que observamos en Argentina, que observamos en Colombia. Y es que van a haber dos posturas, la de los realistas que sostienen una fidelidad a España versus los patriotas que quieren directamente una independencia total. Y ahí viene dónde estaba Simón Bolívar. Simón Bolívar sostiene directamente este escenario, que él es un patriota que quiere directamente una independencia total. ¿Cuánto dura la discusión? Vea, desde marzo dura la discusión, marzo 2, y hasta julio 5 se ponen de acuerdo. Y es que en julio 5 van a empezar a construir una constituyente que es una carta donde van a decir que nosotros vamos a estar unidos como una confederación. Ojo con esto, confederación. Significa que Venezuela inicialmente no fue centralista, Venezuela fue federalista y entiende la autonomía de cada una de sus provincias.
pero desean sostener una independencia total. Y es así que proclaman una Venezuela libre. Pero vamos a revisar entonces si realmente esto se va a cumplir o no. ¿Listo? No te preocupes, Angeli, es que estamos aquí siempre, siempre, siempre en contacto con nuestras naciones. Les envían un saludo enorme desde Venezuela. Yarel Kiss otra vez sostuvo cortes de luz en Venezuela, se podrán imaginar. Hay que entender que en tiempos de coronavirus también la dictadura venezolana está tomando también unas medidas que impiden que sus ciudadanos estén con nosotros en este espacio. Sin embargo, ella apenas tenga una conexión en estos momentos en Venezuela, la 1:30 de la tarde, porque les están cortando a la 1 en punto, les están cortando y le regresan a las 5 de la tarde. De todas maneras, estamos negociando con otras sesiones para que ustedes puedan sostener este encuentro con Venezuela en horas de la mañana. Vamos a ver si fructifican. Muy bien, entonces, cuéntamelo todo si ya lo tenemos más que listo. Cuéntamelo todo, porque entonces es el mismo camino. Si usted observa, es el mismo camino que estaba llevando nuestra América Latina, el que está presentando nada más ni nada menos que Caracas. Pero entonces, cuando Caracas vamos a sostener que va a ser independiente, vamos a tener entonces los problemas. ¿Sabe cuánto le duró la independencia a Venezuela? Antes de que iniciara su primera guerra civil, 6 días. ¿Cómo así, mister? ¿6 días? Sí, a los 6 días van a empezar a tener revueltas. Los que no estuvieron de acuerdo con ser independientes, los que sostienen una fidelidad hacia España, van a empezar a realizar una revolución. Y es que van a realizar entonces unos procesos de enfrentamiento armado donde prácticamente Caracas entra en una pequeña guerra civil que logran ganar los patriotas, ¿sí? Haciendo respetar la Constitución, pero va a tener mucha debilidad. Así como en Cundinamarca, Bogotá se va a blindar y Bogotá va a decir, no, el Estado de Cundinamarca va a construir una Constitución, gústele al que guste. Entonces ahí vamos a revisar cómo este juego va a ser local en Colombia, mientras que en Venezuela va a ser un juego nacional. ¿Listo? Mister, es Margarita, sí señora. Ah, discúlpeme, se me fue la A. Muchas gracias. Entonces, Mariana, y vamos a continuar entonces en este espacio porque, ojo, recuerde, el 5 de julio de 1811, la primera constituyente va a tener el viva, viva, viva la libertad, viva la patria, viva la independencia. Y ahí, ¿Puedes dar un punto? claro que sí, hombre, no hay ningún problema. Y ahí es en donde vamos a ver nosotros que a Simón Bolívar lo van a enviar de embajador, al igual que Andrés Bello. Lo van a enviar, que es el gran pedagogo de América Latina en el siglo XIX. Ahorita ya han cambiado. Pero vamos a encontrar entonces a Andrés Bello, que lo van a enviar para París. Vamos a encontrar entonces en 1811 que envían a Simón Bolívar para Londres. Y en Londres es en donde va a sostener un encuentro, nada más ni nada menos que con Francisco de Miranda. En Londres, Bolívar se va a presentar como el que representa a la Capitanía de Venezuela libre y que necesita establecer acuerdos comerciales con Londres para obtener préstamos en libras esterlinas, para obtener un reconocimiento internacional, aprovechando que los británicos sostienen su roce con los españoles y aprovechando para poder empezar a establecer alianzas diplomáticas. Pero pues la realidad le va a mostrar directamente a Simón Bolívar que las cosas no son como él piensa y en cuestión de 6 meses tiene que regresar desde Londres a Caracas porque se entera que la revolución está en completo riesgo, que los préstamos directamente que está solicitando frente a Inglaterra no llegan, que lastimosamente se los niegan en un primer momento y él es una persona que se empieza a desesperar. Y va a encontrar en Francisco Miranda, que es un general que había intentado invadir Venezuela, y él había intentado invadir la provincia de Caracas desde el puerto de La Guaira en 1806, pero le había ido re mal, pero él seguía pensando que América debería tener un camino de la liberación. Es así que Francisco Miranda regresa con, perfecto, listo, Francisco Miranda entonces va a regresar con Simón Bolívar en 1811, va a regresar entonces a Venezuela y él se va a instalar en el Cabildo. Entonces, ahí vamos a encontrar a un Francisco Miranda que es amigo de Simón Bolívar, que le va a patrocinar entonces una independencia que sea fuerte, pero lastimosamente una cosa es lo que ellos pronuncian y otra cosa es la realidad. Porque aquí vamos a tener a un Simón Bolívar que va a cambiar. Es el hombre que trae las ideas, el hombre que está observando que la literatura se hace realidad, el hombre que vio que lo que sucedió en Francia se puede desarrollar en Caracas, pero la realidad le está mostrando, como el final de nuestro ensamble vaquijano,
nos está mostrando que la guitarra, una cosa es cómo se lee y otra cosa es cómo se toca. Entonces aquí vamos a tener ese gran problema con Simón Bolívar. Una cosa es lo que él está planteando en el papel, en las ideas, otra cosa es lo que está sucediendo. En las calles de Caracas se están matando precisamente entre realistas y entre patriotas. Con la presencia de Miranda, él viene directamente a imponer el orden militar y empieza a manipular al ayuntamiento para que siga siendo patriota. Y caemos en una pequeña inquisición. Entonces, Miranda está dirigiendo el ayuntamiento, está sentado directamente en el gobierno de Venezuela, en el gobierno supuestamente confederal, que es federal, pero él está imponiendo que o me hacen caso, o me hacen caso, o me hacen caso, o me hacen caso. Y el que no quiera hacer caso, pues entonces va a tener una persecución militar. Y ahí es cuando la historia empieza a cambiar, porque Simón Bolívar se empieza a dar cuenta que la actitud de Miranda, toda punta de violencia, con una retórica que funciona, o sea, un discurso que funciona es a partir de la violencia, él empieza a sostener un distanciamiento. Hasta que Miranda lo que le propone es directamente seguir la vía militar, pero la vía militar es para hacer un recorrido por Venezuela para aplacar. Y aquí viene lo fuerte. Este es el pedazo horrible de Simón Bolívar, porque Simón Bolívar acá va a seguir el consejo de Miranda, va a empezar a realizar un recorrido por las regiones venezolanas, luego va a llegar a Colombia, precisamente con ese ánimo de mostrar a Pablo Morillo, que es el pacificador, el enviado de España, que es el general que sale entonces de una guerra de guerrillas y de ejércitos en España, que es el hombre que viene acá asesinando, que sitia Cartagena, y es el enemigo entonces de la revolución. Simón Bolívar empieza a realizar ese recorrido, pero ¿qué hace Francisco Miranda? Francisco Miranda lo quiere tratar como el cabo, como el que tiene que obedecer, pero Bolívar tiene una formación militar y empieza poco a poco a desafiar a Miranda, que él puede reclutar, que él puede hacer la guerra, que él puede vencer, que él llega frente a los realistas y los convence de seguir la causa de la independencia. Y es un 1812 que se convierte entre la realidad y la ficción para Simón Bolívar, porque vive en una realidad que le está mostrando que la libertad no le gusta a todos. Pero por otro lado vive en la ficción porque llega a los pueblos, la gente lo recibe, las mujeres se enamoran de él, va a encontrar, por ejemplo, que los hacendados van a enviar sus hijas en la noche para que queden embarazadas de Simón Bolívar y con esta idea puedan tener una sangre diferente. Entonces, es una Venezuela que tiene el mito, tiene la ficción, pero realmente en las cabezas de ellos, pero lo que nos está mostrando es que tiene la guerra entre realistas y la guerra entre patriotas, y el país está muy dividido. Entonces, una confederación que fracasa de ipso facto, que no les dura más de 8 meses, y es que con esos conflictos, con un hombre como lo es nada más ni nada menos que el general Francisco Miranda, que él acude directamente pues a la violencia para todo, entonces vamos a revisar cuál es el problema que vamos a tener. Y es que el cabildo se vuelve mucho más radical, como lo decíamos anteriormente, hay una división entre realistas y patriotas, ¿cómo los vamos a ajustar? A partir de la violencia, aquí no hay nada que pensar, yo no sé por qué estás replanteando esto, así que vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias. Entonces, Miranda aumenta la división, los patriotas ya no son hombres que quieren la libertad, sino son hombres que les encanta beber sangre, porque todo aquel que está en desacuerdo, aquí se va a ir de una vez para el otro mundo. Y aquí vamos a encontrar un Simón Bolívar que es popular, pero aquí vamos a tener un Simón Bolívar que no quiere gastar la pólvora. Quiero ser claro con esto. Y no quiere gastar la pólvora porque si es necesario traer a las personas de la tercera edad que están en oposición a la independencia, lo que hace Simón Bolívar es increparlo enfrente de todo el mundo y ordenar su ejecución con piedras a la cabeza. ¿Y por qué? Recordemos ese hilo que sostiene Simón Bolívar con los traumas de su infancia. Entonces, caiga en cuenta que esa frialdad en su proceso de crianza la va a desarrollar en el ejercicio de la guerra. Entonces, Simón Bolívar es popular, es querido, pero tiene un ejercicio de represión bastante cruel. ¿Para qué gastar entonces la pólvora? Y eso es lo que denuncian los historiadores españoles. ¿Para qué gastar la pólvora si mejor la podemos gastar es en el enfrentamiento con los ejércitos? Con los opositores hay que realizar el ejercicio de crueldad para que a mayor tragedia tenga la muerte, más miedo vamos a fundar. Y aquí vamos a tener a un Simón Bolívar que es asesino,
que es cruel a la hora de ejecutar, que no es el hombre que comprende la diferencia, que la escucha, no, sino que sigue el consejo de Miranda, pero luego se empieza a dar cuenta que eso aumenta la división y que eso realmente no le está generando mucho beneficio a la revolución. Hasta que en 1812, como lo vimos hace par de días, vamos a encontrar que los ejércitos realistas que estaban, algunas tropas, algunos convoy que se encontraban en la isla de Puerto Rico, van a navegar, van a ingresar por el Golfo de Maracaibo y vamos a encontrar cómo van a empezar a realizarle la persecución. Y el mismo pueblo venezolano de la provincia de Maracay, de la provincia de Barcelona, va a empezar a ayudar a los españoles porque los españoles parecen que vienen a reinstaurar un orden, pero bajo la excusa de disminuir los asesinatos, de capturar a Simón Bolívar, de capturar a los asesinos de Miranda. Entonces, ojo, porque la independencia venezolana nos está mostrando que los próceres de la independencia se convierten en asesinos, en perseguidores, en representantes de la Inquisición, en aquel que no sea real, el que no sea patriota, sino realista, él tiene que morir. Entonces, caiga en cuenta que ese es el gran problema que va a tener. Y en la historiografía española y europea se va a resaltar a un Simón Bolívar que es bastante cruel. Entonces, es un Simón Bolívar que aquí está asesinando, que está dividiendo, que realmente lo que hace es que recibe y tiene muchos hijos bastardos por el recorrido que realizó entonces por la provincia de Maracay, por la provincia de Caracas, por su recorrido que hizo por la Guyana. Pero entonces, ¿qué pasa? Llegan los realistas hacen que Simón Bolívar empiece a replegarse hasta que llega a Caracas y de Caracas toma directamente el barco para llegar a la provincia de Margarita. Cuando está en Margarita, él toma una decisión y es que se da cuenta que se está perdiendo el territorio venezolano porque se generó mayor división. Entonces, vuelvo, insisto, con esta idea y con esto cierro esta primera parte. Y es que es un Simón Bolívar que se dan cuenta que, uy, espérese, yo fui cruel, ¿qué gané con eso? No gané nada, mayor división. ¿Y qué generó la división? Pues vamos a encontrar que esa división ganó más apoyo al español, porque en tiempos españoles había violencia, pero justificada. Y en tiempos españoles existía un juicio. En el caso de esta persecución, lastimosamente, vamos a encontrar que no hay juicios, sino, usted es realista, perfecto. ¿Por qué? Primer golpe, pum, tírele piedra. Ey, pero ¿qué pasa? Déjelo hablar, no hay un juicio, no hay nada. Entonces, ahí es la injusticia, la imposición, el orden de la violencia, lo que hace que Simón Bolívar llegue a Margarita, que se entere que los venezolanos están aplaudiendo el regreso de los españoles porque se acaba la ola de violencia. Entonces, es un año de 1811 a 1812 donde vamos a encontrar a un Simón Bolívar que está confundido porque está llevando a cabo su sueño, pero lo hace con esa mezcla de sueños y violencia. Y ahí es en donde vamos a tener los traumas de la infancia de él en pleno desarrollo, con un proyecto político que genera mayores divisiones. Angeli, la escuchamos antes del siguiente joropo para ir ya llegando a Bolívar y a las fotos. La escuchamos. Hola, mister. ¿Cómo estás, querida? Cuéntalo todo. Bien, mister. Mi pregunta, más bien la idea que tengo es que, en resumen, se podría decir que Bolívar se alejó de su meta de justicia e igualdad por Sí. el rencor. Es que hay que tener en cuenta que Simón Bolívar tiene unas etapas. Esta primera etapa se llama la del error, la del fracaso, porque él está mezclando su ideal político con su pasado emocional. Y por eso él termina patrocinando este ejercicio. Quiero ser claro en este espacio, porque es que a nosotros siempre nos van a mostrar un Simón Bolívar, wow, que fue perfecto. No, este hombre tuvo que aprender, tuvo que salir de esa crueldad. Este hombre para algunos venezolanos, españoles y latinoamericanos es un asesino. Y precisamente esta es la primera etapa, y es que es asesino cuando está con el general Francisco Miranda, porque Miranda es muy radical. Entonces hay que ver que ese rencor, esos traumas desde su infancia se van a mezclar con el ejercicio de imponer. O sea, es como ese niño pequeño que dice, usted no quiere jugar con nosotros, entonces no nos va a dejar jugar. Pues yo le voy a pegar para que... Y ese es el Bolívar que tenemos acá. El que persigue a la oposición y tras del hecho es que es patrocinado y los militares están en el poder. Ojo, porque la historia venezolana siempre los militares desde el cabildo siempre han estado en el poder. Por eso ahorita Maduro continúa, porque tiene un apoyo militar.
Entonces hay que tener en cuenta que en la historia venezolana los militares no hacen caso, no, los militares participan y los militares tienen voz y voto, porque los militares acá no son una fuerza que es neutral, sino que es política. Entonces quiero ser claro que en ese espacio. Tomás, lo escuchamos. Mister, entonces, hola, primero que todo. ¿Qué tal, campeón? Entonces, los diferentes países de Latinoamérica tienen distintas ideas de cómo fue Bolívar, Sí. pero en realidad no hay una idea exacta y concreta de cómo fue Bolívar, ¿verdad? Aquí la estamos mostrando. Aquí estamos mostrando al niño que tuvo traumas, el hombre que tuvo oportunidades, el viudo que se volvió a reformular en Europa y que viene a cumplir su sueño. Aquí lo estamos haciendo de una manera equilibrada. Estamos mostrando las facetas de Bolívar y estamos mostrando la historia a la vez. Entonces, pretendo ser equilibrado en esto, ¿sí? Porque la idea no es venderles un Bolívar malo, ser radical. No, no, no. Es un Bolívar que tiene muchas cosas buenas, pero que aquí, pues, tiene un escenario incómodo. Y es que, para continuar entonces con lo que nos estaba manifestando Tomás Duarte, aquí vamos a tener el Bolívar que pierde. Y es que el Bolívar que pierde es esta faceta con la que cierra su mala idea del régimen del terror y la violencia, porque Simón Bolívar acá se da cuenta que el general Francisco Miranda termina negociando directamente su rendición y la de los patriotas con los realistas cuando llegan a Caracas. Entonces, ojo, porque Simón Bolívar es el que está en el campo, el que huye, se repliega, pero para volver. En cambio, Miranda se quedó en territorio caraqueño, esperó el desarrollo de la guerra y cuando se vio ya casi que invadido por los realistas, la respuesta de Francisco Miranda es: yo entrego directamente a Caracas y hasta ahí llegó. Y ahí llegó porque lo fusilaron en Caracas en 1812 por traición a la patria. Entonces vamos a encontrar que Simón Bolívar, si regresa a Caracas, va a suceder lo mismo. Por eso vamos a encontrar que después de las capitulaciones es la rendición, quiero ser claro en eso. Después de la rendición que tiene Caracas en manos de los patriotas que están siendo dirigidos por Francisco Miranda, ojo, aquí no estamos hablando que todas las provincias, no, se rindió fue Caracas, pero hay otras que van a tener su propia libertad, su propio sueño, como lo vamos a ver en la provincia de Guyana. Y para ya cerrando este espacio, vamos a encontrar que ese Bolívar derrotado, ese Bolívar que fue tan violento, vamos a ver que entre traiciones, porque él siente directamente que Francisco Miranda se merecía morir, porque no fue aquel general que estuvo en el campo, sino que fue el que lo mandó. Y se da cuenta que la muerte de sus compañeros está en Caracas, en plaza pública. Entonces, él lo que va a hacer es realizar una huida. Pero ojo, porque son huidas que no es solamente una vez. Simón Bolívar es de los que va y vuelve. Entonces, desde los que han tenido la oportunidad de ir a Margarita, saben que de Margarita a Curazao queda a menos de 1 hora y media, y van a encontrar entonces que en Curazao, que es territorio holandés, reciben a Simón Bolívar. Simón Bolívar se queda allí en 1812, replanteando qué va a hacer de su existencia. Y luego regresa de Curazao, se va para Cartagena. Y en Cartagena, perdón, se va para Margarita. En Margarita se entera que están realizando un proceso de exterminio ahora los españoles. Aquí se cambia la faceta, porque los españoles, desde las órdenes de Pablo Morillo, ellos lo que van a hacer es asesinar a todos los patriotas. Entonces, si el baño de sangre lo hacía antes Bolívar, los patriotas y Francisco de Miranda, ahora el baño de sangre lo están realizando los españoles. Y con la confusión que tiene Simón Bolívar, regresa entonces a Curazao. De Curazao se va a Cartagena, Colombia, y desde ahí va a escribir una carta que yo pensaría que es un poema, porque resume muy bien qué es lo que quiere en la libertad, pero muestra una contradicción frente a la realidad. Simón Bolívar empieza a escribir una carta en Cartagena que dice una memoria dirigida a los ciudadanos de la Nueva Granada por un caraqueño. Y es que él le dice a nosotros los neogranadinos que es necesario defender la libertad. Porque es que para Simón Bolívar no le quedaron los ecos de las piedras cuando caen sobre las cabezas. No, para Simón Bolívar lo que le quedó fue el eco de la gente corriendo a la libertad, que decía yo no quiero la libertad. Entonces para Simón Bolívar lo que más lo escandaliza no son esas imágenes de terror, sino que lo que lo escandaliza es que la gente no quiera su propia libertad.
Entonces, por eso la frase de inicio. Entonces, lo que va a hacer Simón Bolívar acá es generar una publicación y cuando se entera Pablo Morillo que Simón Bolívar está refugiado en Cartagena, que es un patriota que le hizo guerra, que viene desde Caracas, es un prófugo. Así que Pablo Morillo lo que va a exigir es la captura para degollar a Simón Bolívar. Simón Bolívar recibe apoyo de algunos neogranadinos y va a salir corriendo entonces para Jamaica. Y cuando llega a Jamaica, es ese Simón Bolívar que hace una pausa en su cabeza, porque dice, mi infancia ha sido mala, en el amor no me va bien, tengo amores a donde voy, pero no construyo nada serio. Fui manipulado, porque es un Bolívar joven que es manipulado por Francisco Miranda. Realicé la guerra, estrellé piedras sobre diferentes edades, géneros y demás, y hice un llamado, pero que no tuvo eco. ¿Qué debo hacer? Y en Jamaica se va a tomar todo el año. En 1815, lo que va a hacer es escribir la Carta de Jamaica, donde él va a formular que el proyecto político que debe tener la América, ojo porque él ya va a empezar a hablar como dictador, la América, no un territorio específico, sino la América. Entonces aquí, en la Carta a Jamaica, lo que él va a establecer es que debe existir la libertad, pero que cada país sostenga su propia justicia, sostenga un orden donde entremos todos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Simón Bolívar es un republicano, liberal, demócrata. Y con estas ideas, en 1815, cuando acaba la Carta de Jamaica, y después de tener apoyo de los británicos, porque los británicos son los dueños de Jamaica, le van a dar un dinero y lo que va a hacer Simón Bolívar es que va a parar en Haití. Y en Haití, yo por eso a ustedes les molesté mucho la vida para que entendieran el Caribe el año pasado, porque en Haití nosotros vamos a encontrar que se había liberado los franceses de las manos de Napoleón Bonaparte en 1799 y pierden peor en 1803. Y en Haití ya llevan alrededor de 13 años siendo libres. Entonces, en Haití se entrevista con el presidente y lo que le va a decir Simón Bolívar es que necesita dinero y necesita soldados. Y en Haití, los africanos son los que mandan. Así que, o sea, los afrodescendientes que hablan francés, los afrodescendientes franco-malineses, son los que le van a dar dinero y le van a dar soldados a Simón Bolívar. Entonces, Simón Bolívar vuelve a llegar a Venezuela, pero ya viene con un viaje que le renueva las ideas. Es un Simón Bolívar que es político, es un Simón Bolívar que trae apoyo de dineros de Haití y trae soldados británicos. Así que ese Simón Bolívar lo primero que va a hacer es realizar un ingreso a Venezuela, a Barcelona. Ah, se me fue la A. Oiga, hoy se me fueron las A. Y en Barcelona, Venezuela, vea, se me fue la A y me comí una E. Les pido disculpas. Y es que vamos a tenerlo, que él llega y se da cuenta que la gente ahora sí lo quiere a Bolívar, porque Bolívar es el que nos va a salvar de los españoles que está lanzando ríos. Y ojo con eso, sí, discúlpame, Amalia. Y ahí es en donde vamos a encontrar las contradicciones de América Latina, porque América Latina odiaba a los patriotas por el baño de sangre, pero ahora odia a los españoles por el baño de sangre. Lo reciben en Barcelona, pero en Barcelona vienen directamente recargados los realistas y lo quieren matar. Y lo que va a hacer Simón Bolívar es decir, no, no es por Barcelona, no es por Caracas, tengo que ir a la Guyana. Y si voy al sur, a lo que hoy nosotros vamos a conocer como el estado de Bolívar, por eso se llama así, a orillas del río Orinoco, él va a recoger ejército, va a recoger municiones, va a recoger apoyo del pueblo para llegar a cercar, a encerrar a Caracas. Pero en la medida de que él va subiendo, se va a encontrar con derrotas y es la batalla de Sama. Entonces, él pierde directamente y se da cuenta que esto es más difícil de lo que él piensa. Es así que va a coger ahora por Trujillo, que queda cerca de Barinas, y él va a empezar a subir y se encuentra que tiene una victoria, pero no es realmente la victoria. Ganar no es necesariamente ganar. Y es que esto es lo que va a aprender Bolívar, porque es ahora sí un hombre maduro de casi 30 años que se va a dar cuenta que la victoria tiene un costo en vidas que es muy alto. Entonces, ¿de qué sirve ganar si no tengo el personal que me ayude a proteger mi victoria? Y para él, por eso insisto, y vamos cerrando entonces a las 12:54, para él la solución son los llanos. Y el sur de Venezuela le va a permitir un encuentro que va a ser de ensueño.
un encuentro que le va a mostrar a él posibilidades y va a ser el caudillismo. Ojo con esta palabra, el caudillo no es ese héroe que nos venden en Bogotá de 1948, no. El caudillo es el jefe, el patrón venezolano. Y es ese mismo que se va a encontrar en las pampas argentinas. Y es que Bolívar, tú puedes mandar en el norte, tú puedes ser que quiera en el norte, pero aquí el que manda soy yo, camarada. Y ahí es en donde vamos a tener una visión diferente del llano. Porque Simón Bolívar sale de ese sueño en donde, qué pena, yo soy el que manda. El que manda aquí es el llano, porque el llano es diferente. Y es así que Bolívar se va a ir para los llanos y se va a encontrar con un caudillo, con el más importante. Entonces vamos a encontrar en ese espacio nada más ni nada menos que a Páez. Y es que se dice Páez, aunque se pronuncie Páez, porque el llano es una mezcla entre indígenas, es una mezcla entre los hombres que no se quedaron allá en la comodidad. No, el llano es para berracos, porque en el llano, claro, hombre, Juan David, en el llano nosotros vamos a encontrar que el que manda es el que se apropia de la tierra. En el llano manda el que tiene el revólver con pólvora y aguardiente en una mano. El que coge al potro y el potro lo va a enseñar y lo va a domar, porque aquí no viene ningún mancito. Y aquí es en donde, ¿cuáles cercas? El ganado era básicamente bárbaro, no era domesticado. Y ahí el llanero es el fuerte, es el hombre que está preparado para la guerra. Entonces, para Simón Bolívar, ir a los llanos es encontrar a los hombres que están en estos momentos preparados para la guerra. Los hombres que pueden, los que amansan, los que andan sin camisa, los que no necesitan zapatos, los que necesitan una macheta y necesita estar preparado con una bandola y aguardiente. Bienvenidos al llano. Y con el llano cerramos entonces este espacio porque tenemos un Bolívar que ustedes exploraron, nada más ni nada menos que en la infografía que les mandé, la sesión de crisis que fue antes de ayer. Son las 12:56, cierro con caudillista y los dejo para que descansen. ¿Listo? Entonces, en este espacio, ¿quién es el caudillo? Y con esto voy cerrando. Los caudillos básicamente es el propietario de las tierras y los peones. Y Páez es el que manda, porque Páez es el que tiene no una hacienda, sino varias haciendas. Y no tiene un peón, tiene muchos. Y los peones le juran fidelidad al caudillo, porque él es el que manda. Entonces, el caudillo no solamente manda en su hacienda, sino que está en el contrabando. Por eso el llano colombiano y el llano venezolano tienen contrabando. Y el llano brasileño que ya está llegando directamente a la selva. Porque ellos conocen sus tierras y saben qué se pasa y qué no se pasa. Entonces, caigan en cuenta que ellos son los reyes del contrabando. Y es el líder de la región. ¿Pero por qué es el líder de la región? Porque el caudillo es el pequeño dictador bajo un ejercicio de poder en las haciendas, porque usted y yo somos amigos, porque la palabra se cumple y porque las familias las unimos con la sangre y porque aquí en la economía nos ayudamos el uno al otro. Entonces es un llano en donde si usted convence a Páez, que es el gran caudillo, de ahí para arriba la revolución está más que lista. El ejército que le ayudó a Simón Bolívar fue el de los llanos venezolanos, que se mezcló con el colombiano, que llegaron a la gloriosa Arauca, luego al glorioso Casanare, y luego llegaron a Boyacá. Pero los que se movieron no fueron los ejércitos boyacenses, ni los cundinamarqueses, no. El motor de la revolución tiene sello del llano. Muchas gracias por su tiempo. Les agradezco entonces en este espacio. Y perfecto, Lina que nos está contando que la historia de los pastuzos, que los han tratado como tontos porque le hicieron oposición a Simón Bolívar. Recordemos que los pastuzos declararon el cabildo, pero a favor de los españoles. Aquí cerramos entonces con el llano. Próxima semana, pregunta de análisis. Próxima semana, invitados. Próxima semana, más con ustedes. Les deseamos entonces una feliz tarde. Que estén muy bien. Un saludo a todos. Y que viva el llano. Que estén muy bien. Un abrazo enorme. Muchos éxitos. Chao, mister. Chao, campeón. Que te vaya súper. Saludos al papá, ¿eh? Ok. Chao, mister. Chao, campeón. Que te vaya súper. Cuídate muchísimo. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Por qué me quedé? Perfecto.